¿cuál crees que es como la mayor pesadilla de los jugadores? Pues a ver, creo que la lesión es algo bastante traumático, depende de la lesión que tengas. Tengo compañeras que ahora están lesionadas por un periodo más largo de tiempo y es duro. Claro, sobre todo por cuando voy a recuperar, no voy a poder jugar, esa presión también, ¿no? Sí, claro, los tiempos de cada persona son diferentes. Entonces, dependiendo de la lesión y de la persona, de lo que se cuida, de su anatomía, es que influye todo. Y sobre todo a mí ahora una lesión que tuve hace poco, que fue un golpe en la cabeza, eso sí que fue un poco traumático en ese momento de no saber los tiempos, ¿no? De saber cómo va a reaccionar el cuerpo, cómo va a avanzar, cómo te sientes, o sea, cada día es un mundo, hay días mejores, hay días peores. ¿Cómo fue ese golpe? O sea, cuéntanos un poco qué pasó, y yo sobre todo como que me interesa el procedimiento de los médicos también para recuperarte, porque creo que los golpes de cabeza, no sé si lo piensas, pero hay un poco de desinformación, o que gente no se lo toma como tan en serio, a no ser que sea muy grave y tal. Entonces hablar un poco de qué te pasó a ti y cómo lo has llevado y tal. A ver, hay bastante desinformación. Yo hace unos años ya tuve un golpe en la cabeza, o sea, no fue un golpe directo en la cabeza, pero sí que fue un movimiento demasiado brusco, ¿no?, de la cabeza, donde yo de hecho perdí hasta el conocimiento. Jugué el partido, de hecho fue contra el Atlético de Madrid, perdí el conocimiento, o sea, yo no me acordaba, perdí el conocimiento 2 veces en ese partido, de hecho yo no me acuerdo de nada de ese partido, ni del calentamiento ni nada. Wow. Y en ese momento sí que es verdad que por la situación estuve una semana sin entrenar aparte, pero después de una semana ya empecé a entrar poco a poco tal, y al final pues volviendo a la competición, ¿no? Y ahí sí que fue un poco más locura, había más desinformación, y aún a día de hoy creo que hay bastante desinformación. Y en este caso fue diferente, porque fue un pelotazo, ¿no?, un rebote de un balón, o sea, una compañera en situación de juego, de partido, chutó y yo estaba a 1 metro más o menos del palo, entonces el balón rebotó y me dio en toda la sien. Y allí en ese momento caí al suelo porque sentí un dolor muy, muy, muy grande, o sea, como si, no sé, sentí un dolor que no podía, o sea, en ese momento no podía ni reaccionar. El doctor vino rápido, quería que le contestara, pero yo no podía. Sentía tanto dolor, ¿no?, que no podía, tuve que esperar un rato que se me pasara. No perdí el conocimiento ni nada, pero sí que es verdad que el dolor fue muy fuerte. Entonces ahí ya me salí. Me retiraron, estuve pues haciendo alguna prueba con el doctor, tal. Bueno, y al día siguiente pues llegué allí, me hizo otras pruebas, tal, y yo que, pues, como todas las jugadoras, creo que somos un poco brutas para esto, ¿no?, que no sabemos parar, no sabemos decir que no, decidí también entrenar, ¿no? Entrené, y allí sí que es verdad que fue cuando ya noté de ese día para el siguiente, me empecé a encontrar muy, muy, muy mal, tal, el doctor me hicieron pruebas, me estuvieron observando, tal. Nunca me había pasado, me encontraba como si en la cabeza, como si llevara tapones, como si, no sé, un dolor, o sea, era una sensación muy extraña. ¿Por el golpe del día anterior? Por el día, sí, o sea, creo que el problema fue que yo entrené al día siguiente porque no fui consciente de que yo había recibido un pelotazo y de las consecuencias que podría haber, pero porque las jugadoras no pensamos en las consecuencias. Lo que queremos claro, es que ahí siempre... estás pensando como quiero volver a jugar lo antes posible. Claro, entonces ¿no? ahí estoy bien, tal, hacia adelante. Y claro, pues en ese aspecto no fui responsable en no parar, ¿no? Y me dio ese bajón, estuve creo que hasta después de 10 días, no fue cuando sentí que esa situación de casco en la cabeza me desaparecía, y fue duro porque me encontraba bastante mal. Yo tengo un perro, lo bajaba a pasear y andábamos nada, 20 metros, y me tenía que volver a casa de que me encontraba mal, me encontraba como mareada todo el rato, esa sensación de llevar un casco que me aislaba, el sol me molestaba, el sonido en general me molestaba. Qué fuerte. Era una sensación bastante abrumadora, ¿no? Y sí que el doctor estuvo muy encima en ese momento, me hicieron las pruebas que me tenían que hacer, salieron bien,
pero eso, hasta que no desaparecieron todos los síntomas, no volví a entrenar. De hecho, la vuelta fue poquito a poco, estuve más de un mes, no te sé decir exactamente, pero 3 semanas seguro, y a las 3-4 semanas ahí intenté hacer algún ejercicio, pero nada, eran ejercicios súper simples para ver la sensación de la cabeza, ¿no? Sobre todo ante diferentes estímulos, pero fue desagradable. Sí, sobre todo también incluso pensando a nivel rendimiento. Sí. Oye, a lo mejor yo estoy bien y te tiran un balón y calculas mal y te la comes. Sí. Literal. ¿Y qué te parece el protocolo? Estas famosas 2 preguntas que, bueno, para quien no lo sepa, cuando hay un golpe pues se hacen 2 preguntas, ¿no? ¿Qué día soy? ¿Qué hora es? ¿Te parece como que se queda un poco corto o, sabes, porque no sé? A ver, a mí no me parecen, como jugadora, ¿no? De que al final hay veces que parecen todos los días iguales, porque Sí. realmente pues el trabajo es el que es, ¿no? Y igual no estás pendiente del día que es. Y igual no contestas a la pregunta, igual no porque no quieras, sino porque no la sabes en ese Claro, momento, sí. ¿sabes? No sé hasta qué punto eso es lo mejor, ¿no? Porque yo cuando perdí el conocimiento en su día, yo no me acuerdo de nada. Así que es verdad que una compañera me decía, claro, con la que mejor me llevaba en ese momento, yo le decía todo el rato, le hacía preguntas, ¿no? ¿Qué día eso? Yo cosas así, que sí que es verdad que en ese momento pues lo que pasa es que Claro, había tú de tanto eso no te acuerdas, desconocimiento y ¿no? de eso no me acuerdo, o sea, le hacía todo el rato las mismas preguntas yo a ella, que ahí sí que es verdad que fue más cantoso, ¿no? Pero claro, a mí, no sé, después del pelotazo el último, me hubieran preguntado la fecha, le diría, pues no lo sé, pero porque no me duele, ¿sabes? O sea, que igual se me pasa, me levanto y sigo. Claro. Que en ese caso ya no me acuerdo ni si quise seguir, posiblemente sí, ¿sabes? Cuando se me pasará el dolor, porque somos así, ¿sabes? Sí. Pero igual le contesto la pregunta y sigo jugando, entonces no sé hasta qué punto eso te dice exactamente el nivel de lo que es el golpe. Sí. Y bueno, ya por acabar, porque se nos va el tiempo, o sea, yo podría estar bastante más. Yo también. Pero bueno, ya nos has hablado un poco como de Patri Arqué como futbolista y demás. ¿Cómo te definirías como persona en general? Bueno, a ver, a día de hoy me considero bastante responsable en el aspecto de la profesionalidad. Me gusta mucho cuidarme, me gusta ser consciente de las cosas, o sea, con los años he aprendido a ser sobre todo eso, ¿no? más responsable y constante. O sea, siempre buscar esa progresión, esa competitividad, ese ser mejor tú, ¿no? O sea, si cuanto más mejor seas tú, más puedes ayudar a las personas que hay al lado, y creo que sobre todo un crecimiento personal, ¿no? He madurado en muchos aspectos que pensaba que no iba a madurar y que me han ayudado mucho, y dentro del fútbol creo que eso me ha ayudado mucho, entonces creo que lo defino más como responsabilidad y constancia. Y si pudieses darle un consejo a todas esas niñas que te estarán viendo y estarán diciendo, wow, quiero ser como ella, ¿qué les dirías en general? O sea, consejos tuyos propios de esto del fútbol. Pues que no le den más importancia de lo que tienen al fútbol. O sea, el fútbol al final se le da una importancia tan grande que creo que no hay que dársela. No deja de ser un deporte donde tienes que divertirte, pasarlo bien y sobre todo aprender, ¿no? Si tienes nivel para llegar a lo más alto, llegarás. Lo único que tienes que hacer es aprovechar cada situación, cada momento, aprender todo lo que puedas. No solo aprender de los profesionales, a veces el aprendizaje lo tenemos más cerca. De cada persona podemos aprender una cosa, o sea, de las compañeras, de igual cómo conduce esta compañera, cómo se desmarca el espacio, tal. Entonces es fijarse siempre, observar